Muy buenas, bienvenido a Radio Alves de Macharavillaya y bienvenido al programa La Sobremesa. Hoy vamos a hablar sobre salud, porque es un tema que a todos nos debería de interesar y más en esta época que estamos viendo cosas que no deberían de pasar en la sanidad pública, y menos en Andalucía y menos donde nos toca, que es aquí en Rincón de la Victoria y en la Axarquía. Hoy tenemos con nosotros a Alberto. No, Alberto, a lo mejor te puedo decir algo que puedo decirte, te puedo llamar como que eres el portavoz de la plataforma o uno de los portavoces de la plataforma en defensa de la sanidad pública en Rincón de la Victoria. Sí, se puede llamar así. Se puede así, ¿no? Portavoces. Sí. Perfecto, uno de los portavoces. Pues bueno, pues estamos con Alberto, es uno de los portavoces de la defensa de la sanidad pública en Rincón de la Victoria y venimos para eso, para hablar de sanidad, porque desgraciadamente tenemos que volver a hablar de sanidad. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí contigo, estupendamente, agradecido de que quieras escucharnos. Y sí, efectivamente, pues por desgracia, resulta que ciudadanos, ciudadanas, nos estamos viendo obligados a agruparnos, a organizarnos, a venir aquí a hablar con la prensa, porque tenemos un grave problema en el acceso a la sanidad en nuestro municipio. Claro, y de ahí nace la plataforma, ¿no? Por esa necesidad. Efectivamente, la plataforma nace el verano pasado, pues a raíz de las ya famosas, porque creo que es algo que todo el vecindario conoce, esas famosas colas que se formaron en los centros de salud a las 7:30 de la mañana, a las 8. Pues una serie de personas empezaron a preguntar qué podemos hacer y a través de las redes sociales pues se creó un grupo que a día de hoy sigue funcionando y seguimos pues haciendo muchas cosas que... Claro, sí, sí, os sigo desde el principio, incluso, bueno, lo veis necesario también, esa plataforma se ve necesario, pero claro, es que cuando tú ves algo necesario es que hay un problema. Cuando necesitas movilizarte y movilizar a un pueblo entero, como Rincón de la Victoria, donde son más de 55.000 habitantes, es que hay un problema en la sanidad. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, lógicamente los problemas en la sanidad no son nuevos. Existen las mareas blancas Mm, por toda España y a nivel andaluz hay un gran número de mareas blancas. Pero efectivamente, posiblemente en nuestro pueblo no habíamos sentido la gravedad, aunque siempre insistimos en que ya desde el COVID se viene notando un sí. deterioro en la atención sanitaria. Pero efectivamente, pues ya la situación del año pasado creo que nos superó a todos y a todas y ante esa necesidad más bien ante la imposibilidad de Claro. conseguir que me atienda mi médico o mi doctora de cabecera, pues nos vimos obligados a eso, a empezar a exigir por nuestros derechos. Claro, y en eso es lo que te voy a comentar, porque realmente, ¿qué exige la plataforma? Porque la plataforma, supongo que exige, aparte de una atención lo antes posible, también exige más cositas, ¿no? Claro, sí, sí, nosotros y nosotras, pues desde que nos constituimos como plataforma, hemos tenido continuas reuniones, tanto con personal de los centros de salud como con los y las candidatas de los diferentes grupos políticos Ujú, del municipio, así como con vecinos y vecinas, ujú. en primer lugar para tener un conocimiento de cuál es la realidad, ¿no? que Sí. se está viviendo en nuestro municipio. Mm, A partir de ahí, pues detectamos una serie de necesidades, ¿no? Pues al final contrastas lo que te dicen vecinos y vecinas, lo que te claro. dicen profesionales, y lo que te dicen las personas que están en la administración y pues puedes sacar una idea, ¿no? Más o menos acertada o adecuada de cuáles son esas necesidades, ¿no? Claro. Esas necesidades principalmente se traducen en mayor inversión. Sí. No es ninguna novedad esto, pero Pero mayor inversión en algo que ya estaba. O sea, a ver, a lo mejor me equivoco y digo algo que no debo. Pero esa inversión es porque se ha recortado. O sea, esa inversión ya existía, ¿no? Sino que ahora ha venido con recortes. sí, bueno, yo no tengo tanta información Ujú. a nivel de administración pública, a nivel Sí. político, de si... Sí, no, igual que yo, que por eso que digo que mejor me estoy equivocando. Bueno, lo que es seguro es que no se ha reforzado.
Sí. Las plantillas no se han reforzado. Claro, se jubilan, pero no se refuerza, Se ¿no? jubilan pero no se refuerzan. Hay una fuga de profesionales sanitarios en nuestra comunidad autónoma y en el Rincón obviamente lo vivimos Sí. también, que es la peor de toda España. O sea, Andalucía es la comunidad autónoma que más profesionales del sector sanitario echa. Yo Sí. prefiero usar esa expresión Sí, porque ¿no? creo que es la Sí, correcta. sí, claro. Los están echando porque sus Sí, condiciones porque, no son buenas. claro, aparte, yo lo he dicho, después del COVID, o incluso antes del COVID, cuando teníamos esos profesionales luchando contra el COVID y, bueno, y demás, cuando terminó todo, bueno, que terminó todo, entre comillas, ahí es cuando ya se vio que realmente no importaron nada, porque la mitad ni renovaron los contratos que tenían. Totalmente. En Rincón, pues hemos tenido conocimiento de, bueno, pues de varias profesionales que se marchan y que se han marchado, han pedido su traslado a Madrid, a Ujú. otras zonas, pues cansados y Claro. cansados ya, agotados tras años de trabajo en este municipio, pues seguir renovando contratos, pues por 13 días, por Claro. 15 días. Entonces, bueno, insisto, no sé si es un recorte. Yo lo que tengo claro es que no se apuesta porque haya Sí. una plantilla que sea lo suficientemente capaz. Cuando hablo de capacidad hablo por número de Sí, profesionales, sí, no sí. por que sea lo suficientemente capaz de atender a un municipio que, bueno, ojo, después nos vanagloriamos que somos los primeros o los segundos que más crecemos de toda la provincia, que Sí. crecemos a un ritmo de 1000 habitantes al año, etcétera, etcétera. Pues si crecemos a ese ritmo, la atención sanitaria tiene que ser conforme o Claro. con respecto a ese crecimiento. Sí, efectivamente, porque es lo que estamos hablando. Hablamos del Rincón, donde hay 3 centros de salud, Cala, Rincón y Torre de Benagalbón. Bueno, Y hay un y un consultorio. consultorio en Benagalbón, Sí. pero estamos hablando de un municipio de 55.000 habitantes, que ya no somos un municipio, ya realmente estamos haciendo una ciudad. Y yo creo, esa es mi opinión, no sé si tú también lo compartes, yo creo que estamos cortos de profesionales sanitarios. Por supuesto, estamos cortos de profesional sanitario. Además, me parece importante recalcar en ese aspecto que cuando hablamos del profesional sanitario no solo estamos hablando del doctor, la doctora, Claro. enfermero, enfermera, ¿no? Es que se Claro. necesita mucho personal, ¿no? Desde el personal de admisión, los y las TCAE, ¿no? Que son los técnicos, en fin. Enfermería pediátrica, por ejemplo, Claro, por hemos ejemplo. perdido profesionales, no hemos ganado profesionales, hemos perdido profesionales muy Exacto. recientemente, ¿no? Y además estamos hablando de la población del Rincón, pero la zona básica de salud, Rincón de la Victoria, no solo engloba esos centros de salud que tú comentabas, sino que incluye pues, Macharabiaya, Claro, precisamente, efectivamente. el Valdés. Bueno, entonces, ese personal sanitario, además de esa atención primaria que tiene que hacer una atención de urgencias, porque tenemos un Claro. centro de urgencias que no está cubierto Sí, de forma no correcta. está al acorde del municipio. Efectivamente. De hecho, nosotros venimos denunciando desde el año pasado que uno de los refuerzos imprescindibles tiene que ser un médico o una médica más en el centro de urgencias, porque solamente hay dos. De manera que cuando hay dos emergencias a la vez, por protocolo sanitario, se atiende primero la emergencia, tienen que salir en la ambulancia, Claro. pero si llega alguien con bueno, pues una situación de gravedad, no puede ser atendido en ese Sí. momento. De manera que tiene que esperar a que vuelva una de las dos unidades o marcharse a Carlos Haya, a Claro. Málaga, Sí, ¿no? es que es fuerte. Es que eso, es que estamos hablando que realmente es necesario y efectivamente lleváis un año peleándolo y durante ese año, ¿qué resultado habéis tenido con esa pelea? Bueno, pues los resultados pues, son difíciles de medir, obviamente. Cuando digo el resultado, por ejemplo, Alberto, disculpa, cuando digo el resultado yo sé que, porque os sigo, que habéis pedido más sanitario, que habéis pedido eso, lo de urgencia y demás, pero ¿se os ha hecho caso? Bueno, la verdad es que justo a poco después del inicio de nuestras reivindicaciones, pues, desde Alcaldía se comunicó en uno de los plenos a los que asistimos que
se iban a incorporar 4 facultativos, 3 médicos o médicas de cabecera y de atención primaria y una pediatra. Por supuesto, no nos colgamos la medalla de haber conseguido. sí. Entendemos que ese tipo de trámite Sí. conlleva tiempo Ujú. y seguro estaba ya en inicio. Quizás puede ser que la presión ciudadana Claro. acelerase un poco Sí, pero los trámites. los trámites, pero es algo que no sé Sí. y solo son elucubraciones. Sabemos que hay incorporaciones de material y de maquinaria Ajá. al rincón. Sinceramente, igualmente no sé si se puede achacar a la presión ciudadana o al buen hacer de los y las trabajadoras que trabajan en los centros de salud, que Sí. evidentemente exigen esa maquinaria, Claro. etcétera, ¿no? Pero ahí quedó. Claro. Hasta ahí. De hecho, en ese mismo pleno del que hablábamos, también se anunció Está hablando del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. en ese pleno del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria se anunció que en los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía había una partida presupuestaria destinada para el inicio de la obra, la licitación de la obra del nuevo centro de salud en Huerta Julián. Sí. Pues vamos a entrar en junio. Sí, vamos a entrar en junio y ya te conformo que va a ser imposible porque no está, o sea, dentro de la Junta de Andalucía, en los presupuestos no está incluido el Centro de Salud de Rincón de la Victoria. Yo me remito a palabras de Borja Ortiz en el pleno del Ayuntamiento del Rincón, que, pues entiendo que ellos lo contaron como algo muy bueno, ¿no? Algo que se había conseguido, pero pudiera entenderse como también una forma de frenar ese movimiento ciudadano que había surgido. Bueno, ya está, no hace falta que protestéis porque vamos a hacer un centro de salud. De todas formas, para nosotros y para nosotras, la construcción del nuevo centro de salud pues sería maravilloso para el pueblo, pero volvemos a lo mismo, un centro de salud sin personal. Sin personal y sin la maquinaria necesaria. Un centro de salud infradotado, como tantos otros centros sanitarios hay en Andalucía, no nos resuelve el problema en absoluto. Claro, porque tú acabas de comentar de que en los centros de salud que actualmente hay en Rincón de la Victoria se han proporcionado maquinarias y material para esos médicos, pero claro, si no hay médico, ¿para qué quiero tanto material, no? Sí, efectivamente. Bueno, es verdad que hay el retinógrafo, tal, no me quiero poner aquí muy técnico, ¿no? Sí. Pero es verdad que alguna de esa maquinaria evita desplazamientos. Por ejemplo, el tema del retinógrafo evita que los y las vecinas que tienen que hacerse esa prueba se desplacen a Málaga. Claro. ¿No? Entonces, pero efectivamente, si para que esa máquina la pueda usar una enfermera hay que sacar a una enfermera de su turno habitual A eso me refiero. y queda un hueco descubierto, ¿no? Pues evidentemente no está resolviendo. Insistimos en que la inversión tiene que ser en refuerzo de plantilla. Claro. Es fundamental. Sí. Es que, vaya, yo vivo en el Rincón y se nota. Se nota, como tú has dicho, esas colas que se hacen, que aún no se ha solucionado. Y bueno, y cuando se pide cita, pues verdad que toman bastante tarde. Sí, efectivamente, bueno, pues desde la incorporación de... Debería ser yo más neutral, pero es que es así. No puedo decir. Sí. No puedo decir. Bueno, es que creo que no nos estamos inventando nada, ni estamos exagerando tampoco. Es cierto que en agosto de 2024, si querías sacar una cita, no podías. Claro. Era totalmente imposible. Vamos, yo por lo menos lo he vivido, porque yo entré en la plataforma porque me puse malo, enfermé y no conseguía cita. Y aparte es que en verano aumenta la ciudadanía en el Rincón de la Victoria. Justo es lo que iba a decir, que es cierto que en verano de 2024 era totalmente imposible pedir la cita. Ahora pues puedes conseguir una cita 10 días, 12, si ha quedado algún hueco suelto, igual te la dan muy pronto y te la dan para un día siguiente o 2 días siguientes, pero bueno, ¿qué va a pasar de nuevo este verano? Claro, ¿no? ese es el miedo, ¿no? Porque es verdad que ya ha ocurrido en Semana Santa. Exactamente. Tenemos la experiencia de Semana Santa, que solamente han sido 3 días, 3 festivos efectivamente. pero bueno, tenemos la experiencia de esta semana, de Semana Santa, que
se ha colapsado nuevamente, nuestro sistema de atención primaria se ha vuelto a colapsar y tenemos la experiencia de estas Navidades en las que hubo un colapso, principalmente en enfermería, tremendo. Claro. Pero estamos hablando no de las Navidades, sino desde el Puente de la Inmaculada. Ya nosotros que, insisto, pasamos por allí, intentamos ver cómo está la cosa, ya había colas por las mañanas desde el Puente de la Inmaculada de gente pidiendo pruebas. Claro. Un día tras otro, porque a ver qué día me la dan, ¿no? Sí, y, sí, y sí. además en persona, porque las aplicaciones, pues ya A eso me quería yo referir ahora, porque es verdad que también tenemos ese problema con las aplicaciones. Tampoco estamos entonces apostando por la aplicación, que desde la Junta de Andalucía, bueno, pues nos facilita. Porque, bueno, tenemos el problema de sanitario, tenemos el problema de lo que son utensilios y maquinaria, que no están reforzando ni, bueno, no quiero meterme en donde no me debo, pero tampoco estamos apostando por la aplicación que supuestamente debería facilitar a todo ciudadano. Bueno, pues tenemos la Yo puedo entender que una persona mayor no maneje bien las aplicaciones, pero es que se ven jóvenes dentro de la cola porque es que no es imposible. Claro, porque no se consigue, efectivamente. Bueno, la situación yo creo que es conocida de no consigo cita, voy al mostrador, me dicen inténtelo usted a las 12 en punto. Sí, 12 puntos de la noche. De la noche, a las 12 en punto de la noche, que aquí Sí. quiero aprovechar para parafrasear a una compañera de la plataforma que siempre dice, cuando vayáis a la prensa, decís que es obsceno. Y ella lo dice así muy enfadada. Y es cierto, es obsceno, Es obsceno. que una persona mayor, joven, da igual, porque si es joven tendrá que levantarse temprano a trabajar, si es mayor, y además sobre todo que es que está enferma, por eso está intentando Efectivamente. pedir una cita. Entonces, que una persona enferma tenga que estar despierto y encontrándose mal hasta las 12 de la noche para ver si pesco una de las 4 citas que van a abrir, es obsceno. O sea, Sí. es una falta de respeto a la ciudadanía y es una vulneración de derechos. Para solucionar esto, la Junta de Andalucía instauró el famoso back office, ¿no? Sí. Este sistema del back office. Bueno, Sí. nosotros ya en su momento, antes de que el mismo día que empezaba, pues hicimos una publicación y bueno, y ya comentábamos que nos preocupaba el funcionamiento, cómo iría el funcionamiento de este sistema, por una sencilla razón. Resulta que en este nuevo sistema de citas, la Junta de Andalucía se compromete a que va a quedar libre, es decir, que no va a entrar en ese cupo de cita telemática un 7% de las citas, ¿vale? Vale, ok. Enfocado un poco a las personas mayores que tienen Sí. dificultad y tal. Bueno, pues tú has dicho los datos antes de población del Rincón de la Victoria, número arriba, número abajo, estamos en unos 53.000, Sí. 54.000 habitantes, de los cuales 11.000, y esto lo miré hace poco en la página del ayuntamiento, que además está actualizada a fecha 3 de marzo de 2025, Sí, es decir, es actual. es más o menos actual, sí. de los cuales 11.000 son mayores de 60 años. Eso implica un casi 22% de la población. Claro. Pero estamos hablando que solo el 7% va a ser cita en mostrador. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que No, las matemáticas no. hablan por sí mismas. Sí, sí, sí. Evidentemente, si el colapso no es mayor, y de eso no tenemos duda, es porque ahí hay profesionales y currantes que están Sí, facilitando esas citas. Sí, sí, pero ¿tú no crees que esos currantes ya están cansados? Por supuesto, sin duda. Es una pregunta que yo me hago, porque cuando yo los veo, hay comentarios, tú sabes que en redes hay comentarios, hay que ver que ese sanitario tal, me ha contestado mal, hay que aguantar eso. Por O supuesto. sea, solo la atención al público que hay que aguantar. Ya un sanitario que ha pasado todo lo que ha pasado con el COVID, que le hemos aplaudido en los balcones y que ahora nos portemos con ellos así. O sea, yo soy sanitario y yo digo, ¿qué hacen? Bueno, yo soy así. O sea, a nivel personal, ¿no? Pues, yo no soy sanitario, yo me dedico al trabajo social, pero en cierto modo yo sé lo que es trabajar con el dolor de la gente, ¿no? Claro. Entonces esa persona está trabajando con el dolor de otra gente.
Con lo cual eso ya hace de por sí que tu trabajo sea duro y Sí, sí. sea difícil. Si a eso le añades unas condiciones laborales que ya hemos estado comentando antes, que en muchos casos no son buenas y que además sabes que si te vas a la privada quizás lo tienes mejor, o que si definitivamente decides salir de la comunidad autónoma lo tienes mejor, pues eso lo complica aún más. Y si ya los cupos se disparan, Claro. un doctor o una doctora está atendiendo, un enfermero o una enfermera está atendiendo a muchos más pacientes de los que corresponde por cupo, además esos pacientes llegan enfadados, Sí. cargan toda la responsabilidad en el profesional. Por desgracia, sí. Yo, sinceramente, no me quiero imaginar lo que tienen que estar pasando las personas que trabajan en el ámbito sanitario. Nosotros desde la plataforma eso lo tenemos claro. Es una plataforma ciudadana en la que, por supuesto, estamos con los y las sanitarias. Estamos en la misma lucha y estamos exigiendo lo mismo, que es que mejore Claro. la atención sanitaria. Ellos y ellas son los principales interesados en que esto pase. Claro, efectivamente. Yo ahora te voy a hacer una pregunta que yo creo que es obvio, pero bueno. ¿Tú crees, eso ya es algo más personal, ya no te hablo como plataforma y tal, pero tú como persona ves que están desvalijando la sanidad pública para aumentar la privada? Bueno, Esto ya te estoy metiendo ya ahí, porque eso ya también es política, ¿eh? sí, claro que es política, pero bueno, al final, Por desgracia, vivimos la ¿qué no es política, desde política? que levantamos hasta que nos acostamos, todo es política, efectivamente. Efectivamente. Bueno, para mí, aunque sea política, sí mi respuesta no va a ser partidista, en el sentido de que, como yo decía antes, el deterioro se viene viendo hace años ya. Sí. Se viene viendo hace años ya, y de hecho en Andalucía las mareas se crean, Sí, sí, sí. ya tienen Ya tienen una bastantes larga años. trayectoria, Por ¿no? desgracia, eso vaya de años, sí, efectivamente. Entonces, de producirse ese ataque, ese desvalijamiento de la sanidad pública, que para mí es así, se está produciendo, es algo que quizás unos partidos favorecen más que otros, pero que desde luego todos están permitiendo. Sí, exacto. Y para mí es algo muy evidente, que si tenemos en Málaga, y estos son datos del informe del año pasado del Colegio Oficial de Médicos, que no presume de ser especialmente de ningún partido, por lo menos de ningún partido progresista. Si tenemos en nuestra ciudad el mayor número de médicos y de médicas que trabajan para el sector privado, por encima de Sevilla. Pero vamos, Málaga y Sevilla, las dos ciudades con más médicos que se van al sector privado. Si tenemos unos porcentajes de afiliaciones a seguros privados que van en aumento año tras año. Y después, por otra parte, pues no hay más que meter en Google Noticias Sanidad Málaga, Noticias Sanidad Sevilla, tal, y ver una noticia detrás de otra. Vamos, Sevilla, Huelva, Almería. Sí, Andalucía completa. Por desgracia, Andalucía completa. Una noticia detrás de otra, se cierra tal planta. Bueno, esta mañana leíamos que habían dejado a una alumna. Es lo que te iba a comentar. Por eso digo que. Por eso te he hecho esa pregunta. Porque ahí es cuando yo me he dado cuenta de que es ya descarado. Claro. Es descarado. O sea, tener tú una facultativa que realmente es una alumna que está estudiando medicina, tenerla con 29 pacientes para ella sola, sin vigilancia, sin una persona al lado que le vaya corrigiendo porque eres una alumna. Ya se nota que lo están machacando y lo están deteriorando la sanidad pública. Claro, pero es que hace, no me acuerdo, un mes la noticia fue que una señora, una mujer había tenido que dar a luz un Sin bebé epidural, que ya sin venía, nada, o sea. un feto que ya venía fallecido, muerto, sin epidural, porque había solo una enfermera por planta, tal. Es decir, pues lo que hablábamos antes, matemáticas. Sí, sí, sí. O sea, es evidente Blanco en botella. que si hay un deterioro constante y continuo de nuestra sanidad pública, al igual que pasa con la educación pública, lo que pasa es que de eso hablaremos en otro programa, porque también es muy grave lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, en sanidad, pues al final es mucho más vistoso, no voy a decir grave, pero quizás es mucho más llamativo porque suceden cosas que
Hmm. Pues esta que acabamos de comentar, ¿no? Si ayer a esta estudiante se le muere un paciente, pues Uf, hubiera estado en todos los periódicos sí, sí, sí. con mayor repercusión de lo que ha sido la noticia de hoy. Entonces, claro, están en juego las vidas, evidentemente, Exacto, tú lo has dicho, que está en juego en vidas humanas. Que claro, estamos hablando de pacientes que, bueno, cuando va al hospital porque realmente lo están necesitando. O efectivamente. sea, que tú te encuentres con una enfermera, en este caso, que está en práctica o está estudiando, sin la inspección de ninguna persona responsable de esa persona, o sea, a ese alumno o esa alumna, coño, es que yo soy un paciente, entro y me entero de que es una persona que está estudiando y no hay ninguna persona que esté alrededor suya diciéndole lo que tiene que hacer, yo salgo de ahí en patas. Sí, sí, pero es algo vamos, yo lo he comentado con varias personas de la plataforma, no hoy a raíz de la noticia, sino anteriormente, porque en diversas ocasiones algún vecino, alguna vecina nos ha comentado algo así y a mí me ha pasado. Claro, Yo he ido con mi pareja al hospital de urgencia bueno, pues en ese momento le ha atendido un residente y con todo mi respeto, porque es que además son necesarios, lógicamente, claro que eso es necesario. pero no se les puede dejar con esa responsabilidad Claro. solo porque desde luego es Es que para un ellos, maltrato. claro, para ellos incluso tiene que ser un mal trago para ellos. Claro, O sea, efectivamente. encontrarte con esa situación de que tengo 29 pacientes para mí, Sí, solo o sí. sola. O Sí. sea, que es que yo me pongo en la situación de esa persona y digo, psicológicamente voy a acabar mal esta noche. Pues así están no solo los y las estudiantes, sino efectivamente pues, muchos profesionales ya, incluso con años de experiencia, Claro. pero que bueno, salen de su turno agotados, desesperados, frustrados. Todo esto al Hmm. final conlleva en muchos casos en bajas por problemas de ansiedad, por problemas de Claro, depresión. sí, ¿Y quién cubre esa baja? Porque la Junta de Andalucía no la cubre. claro. Entonces, esto no hace más que una bola de nieve Sí, gigante efectivamente. que, y volviendo a tu pregunta inicial, ¿a quién beneficia? Claro, Pues a la privada. Porque efectivamente. cuando a mí me han sucedido 3, 4 situaciones de este tipo en las que, bueno, pues es que creo que mi vida está en peligro, ¿eh? Pues no me la juego. Es que la vida al final yo saco el dinero de donde haga falta y de hecho hemos conocido casos así. Teníamos una compañera que colaboraba muy activamente con la plataforma, bueno, Carmen, que en paz descanse, que Sí, murió el año pasado, que bueno, efectivamente. lo publicamos en nuestras redes y tal, Hmm. que es una señora que ya al final de su vida, con un problema de cardiología grave, y esto lo hablo porque la familia Sí, es partícipe a que se conozca, pues no le quedó más remedio que acudir a un cardiólogo privado y bueno, pues quizás tarde, quizás estaba en su hora sí, ya, ya en su hora, eso no lo sabemos, pero efectivamente. desde luego esta señora, ante el terror absoluto de Hmm. no ser atendida en condiciones y ver que su vida estaba en peligro, pues se gastó el dinero que no tenía en ir a un cardiólogo privado. Y además, por tocar un palo más de los fundamentales de nuestra sociedad, se murió en lista de espera de Sí, dependencia. efectivamente. Entonces, para mí no cabe duda que hay un ataque a lo público porque lo público no renta, porque lo público no es para hacer negocio, es para atender los derechos de la ciudadanía, pero eso, atender los derechos de la ciudadanía cuesta dinero, no da dinero. Y Exacto. vivimos en un mundo pues extremadamente capitalista en el que pues, lo único que se valora, desgraciadamente, o lo que se valora en mayor medida es el beneficio económico. Por desgracia es así. Por desgracia es así. Alberto, para terminar, ¿qué es lo que tenéis pensado en un futuro que espero que sea desaparecer, porque eso significa que todo ha ido bien y que todas vuestras reivindicaciones se han cumplido? Pero vuestro futuro, ¿cuál es? De aquí a corto plazo. Porque Bueno, sé que vais a seguir reivindicando en Rincón de la Victoria de que, bueno, de que hay cositas que todavía no se han cumplido y bueno, estáis en ello. pues mira, nuestro futuro, sin querer ocupar ya mucho tiempo, No tienes el tiempo de todo el mundo, o sea, tienes todo el te lo tiempo del agradezco. mundo. Sin querer ocupar, de todas formas, bueno, pues principalmente por no aburrir, ¿no? Mm, Pero tenemos ahora mismo diferentes proyectos en marcha. Uno de ellos en el que estamos poniendo mucho esfuerzo, mucha ilusión también, es en la recogida de firmas para la presentación de una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Andalucía. ujú, Esto es un proyecto que se está llevando a cabo
en todo el territorio andaluz, con la coordinación de las diferentes mareas y plataformas, ¿no? Que hay, pues eso, pues, en todas las provincias, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en Rincón estamos ahí muy implicados en esta recogida de firmas. Tenemos que llegar entre todos los andaluces y andaluzas a 40.000 para poder defender esta propuesta de ley en la que, bueno, pues no me voy a extender en la explicación. De hecho, vamos a dar una charla, ya hemos hecho alguna y se dará una charla. María Blanca va a dar una charla en El Palo el mes que viene, probablemente el día 19, aunque está por confirmar, en la que se explica toda la propuesta, ¿no? Pero al final es una propuesta de mejora de los servicios, de mayor inversión, freno de la inversión a la privada, pues Claro. justamente lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Y no tenéis pensado en traer esa charla aquí al Rincón? Sí, bueno, a ver, nosotros habíamos solicitado el espacio de la Sala Las Musas, donde ya hemos hecho 2 charlas desde que se constituyó la plataforma. Y ahora pues teníamos programado hacer una charla con diferentes profesionales del ámbito de la salud reproductiva y sexual, ¿vale? Y va a venir una ginecóloga con una experiencia bueno, alucinante, que además ha estado mucho tiempo en el comarcal de la Sarquía. Sí. Y van a venir 2 compañeras también de la Asociación de Endometriosis a hablarnos un poco, como te digo, de salud de la mujer. Pero teníamos planteado en el principio, ¿no?, dedicarle media horita al inicio de la charla a hablar de esta propuesta. Desgraciadamente, pues nos han denegado El espacio. el espacio. Ujú. Bueno, pues el argumento es que nos lo han dado por escrito, de hecho lo traía por aquí. El argumento es que no es una actividad cultural, Ujú. lo cual nos ha sorprendido porque es el mismo formato que hemos utilizado en las anteriores Sí, que ya habéis tenido el veces permiso. que nos han dado el permiso, una charla coloquio. Bueno, para mí la formación es cultura y que se le dé de forma gratuita formación sobre salud a la ciudadanía. Creo que no es una función nuestra de la plataforma, creo que es una función de la administración, pero ante la carencia de ese tipo de formaciones, pues nosotros y nosotras estábamos ahí en poder hacerlo. De todas formas, nosotros y nosotras, repito, buscaremos otros espacios porque no creemos que esto nos deba frenar. No, la verdad es que no. Tenemos más proyectos y más cositas, ¿no?, que se están fraguando, que se están preparando, pero es verdad que no tenemos ahí cerrado las fechas y demás, ¿no? Nos gustaría entregar las firmas, no las de la ILP, las de la propuesta legislativa, sino las que se recogieron el año pasado, que fueron 5.200 firmas en 4 meses, que Wow. creo que fue un esfuerzo ciudadano que no debe caer en saco roto. Y como precisamente creemos que no debe caer en saco roto, pues yo y algunos compañeros más estamos enviando continuas cartas a la Consejería de Salud, a la consejera Rocío Hernández Soto, para que nos reciba y poder entregarles estas cartas. Si sigue sin contestarnos, pues igualmente iremos a la delegación aquí en Málaga o a la consejería a presentar esas firmas por registro Claro. y, bueno, citaremos a la prensa y tal. Ya te digo, tenemos muchos proyectos. Nosotros participamos en las asambleas que va convocando Marea Blanca también en Málaga y en las que convoca la CAMP, que es la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Nos hemos incorporado recientemente, lo que significa que también colaboramos en otras propuestas de reivindicación que se van marcando Sí. desde Málaga, desde toda Andalucía, ¿no? Entonces la verdad es que tenemos un calendario Sí. apretado, ¿no? Por Apretado. desgracia, estáis muy ocupados. Efectivamente. Si se vuelve a repetir la situación de este verano, pues sin duda surgirán Claro. bueno, pues otras reivindicaciones, volveremos a poner reclamaciones, un poco lo que vaya haciendo falta hacer, ¿no? Sí, para poder, bueno, pues acabar con todo y que, bueno, que todos tengamos no iba a decir la necesidad, pero que todos tengamos esa tranquilidad de que cuando vayamos al médico vamos a estar bien atendidos con el profesional correspondiente y con la maquinaria correspondiente que Claro. yo creo que en el Rincón hace falta, ¿eh? Yo creo que ya un centro de salud que se queda corto. Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho, una de las actividades que estamos llevando, actividades por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero una de las acciones que estamos llevando a cabo
que se inició el año pasado, fue presentar una moción a través de los grupos de la oposición, ¿no?, que fueron los que nos la presentaron en el pleno del Ayuntamiento del Rincón. Moción que fue aprobada finalmente por la totalidad de los grupos. Sí, por unanimidad. Por unanimidad. Bien es cierto que el PP, para votar a favor, exigió que borrásemos uno de los acuerdos que proponíamos, que era el de crear un Consejo de Salud, ¿no?, en el que estuviésemos pues, miembros de la plataforma, gerencia sanitaria, profesional sanitario y lógicamente de la administración local. Eso no ha podido ser, aunque hubo un compromiso por parte de la alcaldía a invitarnos a las reuniones que se realizaran con la gerencia sanitaria. De momento pues no nos ha sonado el teléfono, no hemos tenido esa suerte de asistir, pero nosotros cada mes en cada pleno solicitamos a un grupo de la oposición diferente que haga una o varias preguntas al respecto de qué se ha trabajado. Sí, sobre la situación de esas medidas que supuestamente están aprobadas. Efectivamente. Entonces, bueno, ahora queda este pleno de mayo y para el de junio ya estamos metidos en verano, pero evidentemente la principal preocupación es, y así queremos que se oiga en el pleno este jueves 29 de mayo, es se va a adscribir a la zona básica del Rincón en algún plan de contingencia, en el plan de verano, se va a reforzar la plantilla, se van a sustituir a los médicos y médicas, personal de enfermería, etcétera, que se va de vacaciones, se va a reforzar la plantilla de admisión, porque como tú bien has dicho antes, bueno, es que hablamos del verano, pero yo ya en mayo no consigo aparcar. O sea, ya el pueblo está... El pueblo ya no es un pueblo, claro, lo que he comentado antes. El pueblo ya no es un pueblo, es una ciudad. Efectivamente, entonces, bueno, sí que vamos a estar ahí insistiendo y muy pendientes porque, bueno, ahora probablemente vamos a volver a vivir dificultades. Pues sí. Pues sí. Desgraciadamente yo creo que si no se soluciona ya o en breve esos problemas que tenemos, vamos a sufrir un veranito con el tema de la sanidad bastante importante. Pues Alberto, muchas gracias por tu atención, por haber estado aquí, haberte trasladado hasta Machara para hablar de sanidad pública y esperemos que pronto cuando vengas sea para decirnos que todo está solucionado. Nada, muchísimas gracias a ti por darnos voz. Es un placer venir aquí a tu estudio y venir a Machara Vialla y además aprovechar la ocasión porque, insisto, esto es zona básica de salud del Rincón de la Victoria también y no tenemos gente de la plataforma de Machara Vialla, del Valdés, de Moclinejo, entonces invitar a que se pongan en contacto con nosotros, que seguro que aquí también se está sintiendo esa falta de personal de la que venimos hablando. Pues sí, pues Alberto, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Joaquín.